La SEC finalmente aprueba las opciones sobre los ETF de Bitcoin, un movimiento que puede transformar y también impulsar bastante el comercio de los ETF. Además, el mayor banco de Singapur está lanzando servicios blockchain para pagos en tiempo real, mientras que BlackRock sigue aumentando su apuesta por Bitcoin. Pero cuidado, porque no todo son buenas noticias, y es que el Banco Central Europeo lanza una advertencia grave sobre Bitcoin e insinúa que los gobiernos deberían hacer algo al respecto y hasta comenta la posibilidad de prohibirlo. Por lo que arrancamos fuerte la semana. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Hoy arrancamos con la noticia de que la SEC finalmente ha dado luz verde para que la bolsa de Nueva York, la conocida como el NYSE, y el CBOE permitan el comercio de opciones sobre los ETF de Bitcoin al contado, justificando que ahora sí estas bolsas y estos productos cumplen con las reglas diseñadas para prevenir actos y prácticas fraudulentas y de manipulación, y con ello pueden ya proteger a los inversores y al interés público. Pues esta aprobación de opciones sobre Bitcoin, aparte de dar más herramientas de gestión y cobertura a todos estos fondos que ahora manejan estos ETF, esto también debería proporcionar a los ETF más liquidez y hacerlos aún más atractivos como una inversión más sólida. Y el DBS, que es el banco más grande de Singapur, ha lanzado servicios de banca basados en blockchain para sus clientes institucionales. Y estos nuevos servicios, conocidos como DBS Token Service, permiten liquidaciones de pago en tiempo real utilizando contratos inteligentes para mejorar la seguridad y la transparencia. Y atención con el último informe de ciertos economistas del Banco Central Europeo, el cual afirman que los holders más antiguos de Bitcoin se están aprovechando de los nuevos inversores que están entrando al activo, y comentan que el continuo aumento de precios de Bitcoin va a conducir a una redistribución muy concentrada de la riqueza social, por lo que dicen que unos pocos se van a beneficiar desproporcionadamente de estos aumentos de precio, a la vez que iremos viendo cómo se producirá un empobrecimiento en última instancia de la mayoría de los miembros de la sociedad, y que la idea original de Satoshi Nakamoto de Bitcoin como sistema de pago global ha fracasado en gran medida. De hecho, comentan esta divergencia en el precio porque citan la posibilidad de que Bitcoin pueda llegar al precio de 10 millones de euros por unidad. Y por eso critican a Bitcoin, porque muy pocos se van a beneficiar de este aumento de precio y mucha gente se va a quedar fuera. Y a todo esto lo justifican o lo argumentan que el activo debería estar sujeto a controles de precios o incluso debería prohibirse. Pero atención, porque al final del documento ya nos da pistas del camino que parece que ya están tomando algunos gobiernos, y lo estamos viendo con el caso de Italia, por ejemplo. Y es que dicen que creen firmemente que las autoridades utilizarán este argumento de aprovechamiento de unos pocos para promulgar severos impuestos o prohibiciones. Por lo que menudo texto que se han soltado, pero es curioso que en lugar de elogiar a Bitcoin por el gran aporte tecnológico a nivel monetario que puede aportar, se centran solo en lo que les interesa y, por ejemplo, se hayan olvidado de mencionar la función de preservar valor que tiene Bitcoin o de ser depósito de valor a largo plazo frente a la devaluación de sus monedas fiat. Pero claro, esto no interesa hacerlo público. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y ahora dando un repaso a los ETF de Bitcoin al contado, muy buena semana a la que cerramos la semana pasada. Y es que los ETF de Bitcoin tuvieron una entrada de más de 2.130 millones de dólares. Y por ejemplo, solo BlackRock, el IBIT de BlackRock, compró la semana pasada más de 1.000 millones de dólares en ETF de Bitcoin. Y estamos cerca ya de la cifra de 21 billones desde la creación hace poco más de 9 meses. Por lo que no solo estamos cerca de la zona de máximos históricos, sino que la entrada sigue presionando, la entrada institucional y retail a través de los ETF sigue estando bastante potente, y la semana pasada en su conjunto fue una semana bastante top. Si en cambio miramos a los ETF de Ethereum al contado, este también tuvo una entrada positiva, ya que en toda la semana tuvo un total de 79 millones de entradas, pero sigue muy lejos si lo comparamos con las cifras de Bitcoin, y en el cómputo global sigue estando negativo, con más salidas que entradas desde la fecha de su creación. Y es que si lo comparamos, por ejemplo, con el de Bitcoin, es que mirar este gráfico, donde podemos ver de una manera visual la gran diferencia si comparamos el primer año del ETF del oro en negro con el primer año del ETF de Bitcoin. Y es que este 2024 el ETF de Bitcoin ha superado los 20.000 millones de dólares de entradas, que son unas 10 veces más que los ETF del oro en su primer año. Y aún quedan 2 meses para cerrar el año.
Y en una entrevista en la CNBC, el responsable de los ETF de BlackRock comentó que el mayor interés por comprar Bitcoin, la mayor demanda, es a través de los ETF como vehículo de inversión, en lugar de ir a comprar Bitcoin directamente. Y dice que el 75% de estos compradores son fanáticos de las criptomonedas e inversores recién llegados a Wall Street y por tanto son perfiles de inversores que nunca antes habían poseído un ETF de BlackRock. Y seguimos con BlackRock porque este sigue con sus planes de expandirse dentro del ecosistema cripto. Y resulta que estaría en conversaciones con exchanges globales de criptomonedas como es el caso de Binance o KX o Deribit, por ejemplo, para poder usar su token BUID como garantía para el comercio de criptos y de derivados. Recordar que este token está respaldado por activos como letras del tesoro y acuerdos de recompra y ya ha acaparado un 30% del mercado de bonos tokenizados. Y aquí quiero hacer un parón, porque atención, con lo que está haciendo BlackRock, porque aparte están empezando a dominar con bastante claridad los ETF de Bitcoin. Si quieres dominar un mercado, tienes que dominar el sector de la deuda. Y fijaros cómo se está empezando a colocar con su token BUID en el sector de las garantías del colateral de todo el comercio de criptos y de derivados. Y si controlas la parte de la deuda y controlas la gestión tanto de mineras como de ETF de Bitcoin, tienes un control bastante importante de todo el sector. Y por último, acordaros la semana pasada que ya comentamos que la pasarela de pagos Stripe estaba volviendo a aceptar criptomonedas como forma de pago, concretamente monedas estables como USDC. Pues ahora salta la noticia que ha adquirido la plataforma de monedas estables Bridge por $1.100 millones. Y esta compra refuerza la estrategia que tiene Stripe para integrar las criptomonedas en su infraestructura de pagos global. Y ahora pasando a la economía, estamos en la semana más floja, entre comillas, antes de arrancar con el sprint final de las elecciones de Estados Unidos, donde ya iremos conociendo poco a poco datos macro más potentes, los resultados de empresas que irán de menos a más, siendo las semanas más fuertes la semana que viene y sobre todo la misma semana de las votaciones en Estados Unidos. Pero esta semana tampoco se queda coja y la repasaremos ahora en la sección de calendario. Pero antes iremos a comentar la sección de noticias, donde empezamos por Netflix, que el viernes subía un 11% al cierre, a pesar de que Philips Securities rebajaba su calificación de compra neutral y precio objetivo de 695. A pesar de esto, el viernes Netflix marcó un nuevo máximo histórico, rozando los $770 por acción. Ahora pasando a TSMC, que bajaba un 2,5% aproximadamente, pero atención con la noticia que se conocía el viernes sobre la compañía, sobre todo por el impacto que puede tener esta. Y es que el Departamento de Comercio de Estados Unidos está investigando si TSM ha estado fabricando chips de inteligencia artificial o de teléfonos inteligentes para el gigante tecnológico chino Huawei. Y de ser esto cierto, constituiría una violación de las normas de exportación de Estados Unidos. Por lo que iremos viendo que aparece más información sobre esto, porque de ser cierto, el impacto puede ser bastante considerable. Ahora pasamos a CVS, que bajaba más de un 5%, porque esta disminuye el guidance con fuerza, saltando a American Express, que también bajaba un 3%, a pesar de mostrar resultados en línea y mantener el guidance. Ahora pasando a Humana, que cerraba plano el viernes, cuando hay rumores que indican que Humana ha recibido una propuesta de compra, por lo que estaremos muy al tanto de noticias que puedan pumpear bastante la acción. Y fuera de las grandes, dentro de las small y mid caps, hay empresas como Oklo que a raíz de la noticia de que si Amazon, Microsoft y Google estaban realizando inversiones en nucleares, todo el sector nuclear o el uranio está subiendo con fuerza. Y por ejemplo, esta empresa Oklo de energía nuclear respaldada por el fundador de OpenAI, Sam Altman, duplicó su precio en solo una semana. Y como siempre te recuerdo que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de QuantFury, que por aquí abajo te dejaré el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora pasando a ver cómo está este sentimiento de miedo codicia en el mercado tradicional, que está en 75, entrando a la zona de codicia extrema, también como sector criptomonedas que está rozando codicia, tocando también codicia extrema. Y para esta semana arrancamos de menos a más. Hoy lunes hemos conocido tipos de interés y China rebaja su tipo referencial en 25 puntos básicos hasta el 3,10%, que está por debajo de lo que se esperaba y parece que están desesperados para intentar
estimular e impulsar su economía. Para hoy lunes prácticamente ya no hay nada más, ya que saltamos a martes, donde hay doble comparecencia de Lagarde del Banco Central Europeo, tanto a las 4 de la tarde como a las 9:15 de la noche, hora española. Luego pasamos a miércoles, que ya empieza la cosa a calentarse con tipos de interés en Canadá, otra comparecencia de Lagarde del Banco Central Europeo e inventarios de petróleo en Estados Unidos. Pasando a jueves, que es el día fuerte de la semana, conoceremos PMI de manufacturas en Alemania y en la zona euro, PMI también de manufacturas y servicios en Estados Unidos, dato semanal de desempleo en Estados Unidos y venta de viviendas nuevas también en Estados Unidos. Y luego saltando a viernes, dato de desempleo en España y el dato del índice IFO de confianza empresarial en Alemania. Esto por lo que respecta a datos macro, pero acordaros que estamos en campaña de presentación de resultados y para esta semana, mucha atención porque ya empiezan empresas más gordas a presentar resultados, como es el caso de Tesla, IBM, Coca-Cola, 3M, Boeing, UPS, American Airlines, etc. Y sobre todo estaría pendiente el miércoles al cierre, porque da resultados dos de las grandes que acabo de comentar, que es Tesla e IBM. Esta semana empieza a ser ya de peso, la que viene aún más y la fuerte es justamente la 1 de noviembre. Y ahora pasando a los mercados, el viernes tuvimos una sesión bastante plana, sin máximos históricos ni tampoco mínimos respecto a días anteriores, tanto en S&P 500 como en el Nasdaq como en el Russell 2000. Sí a comentar este gráfico del S&P 500, donde podemos ver que este encara su racha semanal más larga en lo que va de 2024. Y es que encadena 6 semanas positivas, una detrás de otra, logrando ya que llevemos este año 47 máximos históricos. Por lo que veremos cómo arrancamos esta semana, una semana ya con bastantes datos de empresa importantes y con un VIX que vuelve por debajo de la zona de 20, pero en cambio el rendimiento está tonteando otra vez con la zona de 4-10, el rendimiento a 10 años. Y es que fijaros que los rendimientos se están estabilizando o hasta volviendo a aumentar, sobre todo los del corto plazo. El rendimiento a 3 meses, que es el que marca normalmente el paso a seguir de la Fed, y ese está volviendo a repuntar, acercándose a la zona del 4,75. Por lo que respecta a Europa y Asia, de momento apertura mixta tanto en Japón como en China, y Europa muy pendiente a la apertura semanal, que tampoco esperamos grandes sorpresas después de ver el cierre mixto el viernes de Wall Street. Ahora pasando a Bitcoin, primero comentar que el saldo Loss Exchange alcanza el nivel más bajo de los últimos 5 años, por lo que seguimos viendo cómo siguen retirando y cada vez los exchanges tienen menos depósitos de Bitcoin, y esto siempre suele ir asociado con una presión alcista de cara al precio, y justamente este se encuentra muy cerca de la parte de máximos de 70.000, que estando muy cerca es muy posible que vengamos a retestear toda esta zona de arriba, donde en toda esta zona seguramente haya un gran posicionamiento a cortos, que puedan ser limpiados antes de ver cierta corrección. Sigo esperando que a nivel de precios podamos venir a retestear la zona de 66.000, y más aún visto la escalera de liquidez que hemos ido dejando ante todo este tramo. Fijaros, toda esta subida, todo esto es liquidez pendiente que queda por mitigar, y esto coincidiría con esta última ineficiencia del tramo de tirón arriba, del último empujón donde se encuentra actualmente el precio. Por lo que estaré muy pendiente de ver si veo cierta limpieza en esta zona, donde se origine cierta corrección para venir a buscar este bloque de 66.000, 65.000, donde esperaría un apoyo para entonces sí atacar la parte alta de lo que quede pendiente de este ataque a 70.000 y ya roturas previas de estructuras en la zona de 72, 74.000. Estamos hablando ya que estamos muy cerca a tocar de empezar a romper niveles que nos aproximen a marcar un nuevo máximo histórico. Por lo que respecta a Ethereum, este sigue descorrelacionado si lo comparamos con Bitcoin y está ya empezando a testear la zona del soporte que ahora resistencia de 2.800. Y esto puede coincidir con esta rotura de Bitcoin de la zona de los 70.000. Y en todo este bloque de aquí seguramente, al ser una resistencia, haya un gran posicionamiento de cortos y podamos ver cierta corrección a la parte baja de 2.600, 2.650. Que correspondería más o menos quizás con esos 66.000 de Bitcoin, para que hagamos más o menos un encaje de ambos activos. A nivel de precio ya hemos tomado, fijaros, la última estructura también alcista de 2.728, que era el último tramo desde los mínimos de todo este complex pullback, por lo que me esperaría ese ataque a la parte alta de 2.800, rompiendo ahora sí esta resistencia, y entonces estaríamos pendientes de ver si toma ese nivel y corrige, o lo toma y aguanta consolidando el nivel, por lo que cambiaríamos el planteamiento para atacar niveles altos en la zona de 3.200. Pasando a las altcoins, empezaremos por XRP, y es que vamos conociendo cómo la reciente apelación de la SEC contra Ripple, esta no cuestiona el fallo previo que determinaba que XRP era un valor. Y es que esta apelación se enfoca más en las ventas de XRP en intercambios en exchange y en las ventas personales de algunos ejecutivos de Ripple.
por lo que este fallo original que favoreció a Ripple en julio de 2023 permanece de momento intacto respecto a que si XRP es o no un valor. Y por lo visto la SEC busca revisar otros aspectos del caso con todo este trámite que podría durar hasta 2025. Esto inicialmente podría llegar a ser bueno para Ripple porque no cuestiona el tema de si es o no es un valor, pero iremos viendo cómo evoluciona todo esto porque la SEC parece que no está por la labor de dejar tranquilo a XRP. A nivel de precios seguimos igual como la semana pasada. Después de romper estas estructuras con bastante momentum, el precio no acaba de recuperar y sigue consolidando niveles inferiores y está tomando cierta ineficiencia interior, por lo que sigue viable de que el precio pueda venir a corregir y a tomar la parte inferior de 0,50. Y hasta que no vea una entrada de momentum fuerte alcista, descarto por completo atacar el nivel de 0,66, ya que sigo viendo más probable que por estructura ataque la parte inferior antes que la parte superior. Comentar el caso de Bitcoin Cash porque está rompiendo ya toda esta zona de triple techo, un dibujo muy similar al de Solana que comentaremos ahora. Está entrando momentum. Después de apoyar durante mucho tiempo la zona de creación de construcción, en la zona de 300-260, está empezando a entrar momentum, por lo que atención, posible ataque a la zona de 460 si confirmamos esta construcción con una doble confirmación de rotura estructural. En el caso de Doge sigue atacando, sigue entrando momentum después de apoyar en la directriz rota y entrar mucho momentum y romper la primera estructura bajista de todo este patrón bajista iniciado a principios de 2024. Y sería muy positivo para el activo conseguir romper y consolidar el nivel de 0.15. 0.17, que es un soporte y resistencia del pasado bastante importante. En el caso de Solana, un dibujo muy similar a Bitcoin Cash, y es que ha roto esta zona de máximos que llegó a generar en el pasado y después de construir posición y apoyar en la zona importante, la zona de 132-136, ha empezado a entrar momentum y ahora sí confirma la rotura de este nivel, que ahora sería lo suyo que volviera a retestear, confirmara esta rotura en la zona de 164-160 y a partir de aquí volver a testear, a probar si puede romper ahora sí el nivel de 200. Y por último, me preguntaron el otro día por GQ, y es que están apareciendo cosas turbias alrededor de la empresa responsable del token GQ y del juego Outer Ring, y más después de conocerse la detención de su CEO, Daniel Valdés. Lo curioso es que la detención es por estafa, no es por algo relacionado con Outer Ring, sino que es por otra empresa que tuvo anteriormente. Pero sí que es cierto que esto seguramente afecte negativamente a todo lo demás, y el futuro no pinta bien para el proyecto, ni tampoco para el token, y aún menos cuando la empresa fue vendida a otra empresa mexicana, que no tiene mucho que ver con el desarrollo de videojuegos, sino más bien con el marketing, por lo que ni a nivel fundamental, ni tampoco a nivel de precios, pinta muy bien para GQ. Ahora pasando a divisas, la semana pasada tuvimos un fuerte empuje del DXY alcista y del oro dólar bajista, y acabamos cerrando la semana reajustando parte de esta caída. Para esta semana me esperaría, si miramos a gráfico más pequeño, es ver un euro iniciando la semana bajista, rebalanceando esta parte de ineficiencia de 1,085 que correspondería con cierta corrección a nivel interno del DXY, quizás tomando máximos en la parte de 103,86 o quizás la zona intermedia, no hace falta llegar tan arriba para reajustar este movimiento, para después sí atacar el nivel de 108,70. Por lo que me esperaría un inicio de semana euro-dólar bajista, por lo que estaré buscando esta parte para intentar atacar y corregir parte de toda esta subida del DXY y parte de toda la caída de euro-dólar que hemos visto desde los máximos de 1,12 hasta tocar los mínimos de 1,08. Y por último, commodities. Oro y plata tirando con mucha fuerza. De hecho, la plata sube hasta el precio más alto desde diciembre de 2012. Y es que acordaros que la semana pasada ya os comenté, cuando estábamos por aquí abajo, que era muy rara esta descorrelación y muy posiblemente la plata apretara para coger el ritmo y correlacionarse ahora sí con el oro. Por lo que a corto plazo estaré pendiente de estas zonas de 2.700 y 2.680 para el oro, en el caso de volver para buscar tramos y operaciones alcistas. Y lo mismo para la plata en el caso de 32, si vuelve y apoya y crea un patrón en temporalidades inferiores para valorar trades a largos continuando con la tendencia alcista. Y de momento el petróleo sin novedades, seguimos estando en la parte baja de la estructura, esperando alguna reacción alcista, que de momento parece que tanto por la demanda china como por la tensión geopolítica sigue estando todo algo ligeramente tranquilo. Perfecto, y hasta aquí el vídeo de hoy. Arrancamos la semana, una semana que va de menos a más, sobre todo el día importante es el jueves, tanto por datos macro como porque el miércoles al cierre tenemos resultados de empresas tan grandes como Tesla e IBM, y están empezando a aparecer ya las primeras grandes compañías tecnológicas, y todo y que no es la semana fuerte de resultados, ya hay que empezar a estar muy pendiente de estos, porque estamos con mercados en máximos históricos a 2 semanas de las elecciones y con estas grandes apareciendo en escena, por lo que la volatilidad muy posiblemente aumente bastante. Ahora sí que va muy bien el día, cuidado con los SLs, nos vemos el miércoles, hasta luego.